Hola, buenos días a todos. Otro fin de semana y estamos de vuelta en este programa Estación Café, ahora con otro nuevo tema por platicar, el cual es el misticismo, o un poquito más allá de eso que es la mística, cómo la experimentamos y cómo debería de ser, ¿no? O sea, entonces pues vamos a comenzar este nuevo programa. Regresamos después de una pausa, ¿no? Entonces, ¿qué es ser una persona mística? O sea, ¿quiénes pueden ser candidatos a ser alguien así, ¿no? O sea, vamos a platicar un poquito más a profundidad y a detalle de esto. Pero básicamente pues, no solamente las personas súper poderosas o sumamente sabias pueden tener su misticismo, su filosofía, su idiosincrasia de vida y cómo la manifiestas a tu día a día, ¿no? O sea, tu espiritualidad urbana, pues que es el objetivo de este programa, ¿no? Este espacio. Pues buenos días. Pues sí, es un tema que nos pareció importante, interesante en estos tiempos, lo que hemos estado experimentando incluso en muchas cuestiones urbanas, desde la dinámica de la sociedad, desde el clima, no sé, todos estos aspectos naturales, ¿no? De cómo nos pueden conectar o desconectar de nuestro poder, de nuestro espíritu. Y pues bueno, es un tema que vamos a llevar y aterrizar a justamente ese punto de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Por eso esto es espiritualidad urbana. Pero bueno, pues vamos a empezar primero por ver qué es esto de la mística, ¿no? Porque lo hemos escuchado quizás, pero no tenemos una concepción bien definida quizás de qué es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tú en qué piensas o qué pensabas, ¿no? Cuando escuchabas de, él es muy místico o eso es algo místico? Pues básicamente es alguien que, que practica esta conexión con Dios, con la espiritualidad, y está en esa búsqueda, ¿no? De una verdad superior, ¿no? Este espacio de tener una trascendencia de conciencia, eso te hace que seas una persona mística, Ujú. ¿no? Y bueno, pues ese vendría siendo el misticismo, ¿no? La mística es esa filosofía de búsqueda precisamente también de esa verdad, ¿no? Que, que realmente, o sea, lo asociamos siempre con cosas fantásticas y con cosas muy De, rimbombantes, pero o de ocultismo, ¿no? bueno, también. Y se asocia mucho a esa magia, a esa brujería, a esas cosas ritualistas, pero no necesariamente, ¿verdad? O sea, puede ser una persona completamente normal dentro de los parámetros y estándares de una comunidad, pero siempre estar apegado a esa gran conciencia, a ese gran espíritu, a Dios, como le quieras llamar, ¿no? Por ejemplo, para mí era algo que sonaba a misterio. O sea, como dicen en el meme, eso es es un misterio, muy misterioso. ¿Por qué? Porque es algo que tú desconoces, es algo que tú observas que alguien tiene, ¿no? Como un don, un poder, que no sabes cómo lo hace, solo lo sabes que lo hace. Sin embargo, pues es esta conexión porque hay una conexión con la sabiduría. Y justamente pues estas personas que llegan a estos estados místicos, pues es porque se ocuparon de conocerse, de conocer su poder, conocer la naturaleza o tener esta conexión, ¿no? Entonces es a donde te llevan estas conexiones más profundas, más elevadas incluso, ¿no?
y pues es lo que te da este estado. Yo le comentaba a Joe que en la facultad donde estudié hay un paradigma que se llamaba el paradigma místico. Entonces, el doctor que lo desarrolla, este paradigma, justamente lo desarrollaba basándose en que pasamos por diferentes paradigmas. Primero, el del deber ser, ¿no? Que respondemos a una sociedad que quiere o espera algo de nosotros, como incluso nuestra propia cultura. Luego pasamos a otro paradigma donde ya somos como queremos ser y conocemos cómo es que aprendemos o para qué. Y luego hay otro que es como le llamaban el vivendi, que es como vivir al natural, desde esta naturaleza de que aprendes lo que te interesa, aprendes lo que quieres, ¿no? Y también si no lo eliges, no está mal, ni bueno ni malo. Pero luego pasabas a este cuarto paradigma donde justamente era esta conexión más profunda. Y le digo yo que nos ponían como ejemplos de personas en este paradigma, pues un Jesús, un Buda, un Gandhi, ¿no? Incluso mencionaban hasta una Madre Teresa de Calcuta. Pero gente muy demasiado ascendida, ¿no? Y que sobre todo que habían hecho algo por la humanidad. Sin embargo, pues bueno, esos son como ejemplos pues más como personajes de la historia. Sin embargo, por eso es que nos desconectamos de decir, a ver, ¿Y yo? ¿Cuál es mi poder, verdad? Ajá. Entonces yo no soy una persona mística. Si tienes una misticidad, ¿por qué? Porque desde que si tú te observaras, tú te darías cuenta que a veces haces magia en tu vida cotidiana, que tienes una conciencia y una sabiduría que no sabes de dónde vienes, simplemente lo sabes por intuición, por lo que tú gustes y mandes, pero es esa conexión con tu ser superior, con este espíritu en la fuente divina. Entonces, el tema es que no lo conocemos. ¿Por qué? Porque estamos en un deber ser, estamos bajo un solo camino, ¿no? Por ejemplo, camino de las religiones, donde solo te marca esto. O sea, puedes aspirar a la gracia, pero no, o a la santidad incluso, pero no te hablan de este estado místico, ¿no? De cómo retejer el alma herida, cómo sanarla y cómo hacer una reconexión nueva, ¿no? Porque ya te marcan el camino. O sea, hay un principio y hay un fin, y no hablan de trascendencia, que el estado místico justamente eso hizo en estas personas que cité, como una trascendencia. ¿Por qué? Porque su nombre se sigue recordando, ¿sí? Y entonces, pues es ahí donde la gente se desconecta en comprender o de ocuparse por entender esto que está aquí en nosotros mismos, ¿no? Simple y sencillamente. Sí, y lo importante, una de las ideas importantes del programa de hoy es transmitir que no está bien ni mal, o sea, el tema de depositar una confianza ciega o fe en alguna religión, alguna creencia, en alguna persona, en algún santo, en alguna entidad de cierta magnitud, ¿no? Para tus, tus propósitos, tus intenciones, pero que no te olvides de ti, ¿no? O sea, que también deposites la confianza en ti y desarrolles el poder que tienes para ciertas cosas, porque bien lo decía Alice, o sea, todos tenemos un camino que más o menos sabemos cómo seguirlo, ¿no? O sea, bien o mal tenemos una mística, o sea, tenemos una idea de la percepción de la vida, ¿no? Y eso también es conciencia, pero la puedes desarrollar aún más a profundidad y con mayor energía y propósito, ¿no? Entonces, no te olvides de ti, o sea, no te olvides de desarrollar tu misticismo, ¿no? Y que no solamente estos seres superiores que alcanzan grados muy altos de poder espiritual pueden tener mística, todos podemos tener mística y ser personas místicas, ¿no? Ser seres espirituales, pero no deposites todo tu fe en Dios, porque, bueno, hace poquito platicábamos, ¿no? Incluso por un hecho ahí de eliminación matemática, pues Dios no existe, ¿verdad? O sea, o al menos como lo conocemos. O desde la definición que tenemos. Claro.
No es que no exista Dios, es que es desde la definición y humana. desde el concepto que tenemos, pues no. Es que hablábamos precisamente, para contextualizar un poco, hablamos y lo mencionaba en un principio, como en nuestra cotidianidad muy urbana. O sea, por ejemplo, digo, no sé cómo les ha ido desde el lugar que nos vean con este tema del calor, que ni siquiera todavía estamos entrando de lleno al verano, apenas vamos para allá. Y estas olas de calor por estas explosiones solares y demás, o sea, ¿cómo nos ha ido? O sea, estamos en esta queja constante, que no tenemos este poder de adaptación y sin embargo, o sea, nos quejamos, ¿no? Entonces, yo le tocó toparse con una vecina ya de edad adulta y ella fue la que te dijo, ¿no? ¿De qué Dios nos estaría castigando o fuiste tú? No, sí, ella dijo que con este tema del clima, que Dios nos estaba castigando por algo, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Entonces le digo, pues es que entonces no es tan benévolo, ¿verdad? Se quedó ahí como que pensándolo, pero sí, es que entonces no se cumplen alguna de estas características, ¿verdad? O sea, el mal, la maldad existe, las calamidades en el mundo existen. Si Dios fuera todopoderoso, pues podría, no digo eliminarlo, ¿verdad? Pero atenuar este tipo de cosas que existen en el mundo, ¿no? O sea, toda la maldad y desconexión que existe en los grandes líderes, que ahorita estamos a punto de entrar a una tercera guerra mundial. O sea, en los años que vienen las guerras van a ser por agua, incluso aire, o sea, muchos problemas geopolíticos. Entonces, si existiera un Dios con moral, que ya lo he platicado en otras ocasiones, pues diría, si fuera benévolo, pues, sabes que déjame, intervengo, ¿no? No, es que, no sé, van a sacar alguna explicación, ¿verdad? Pues ya lo sabemos, pero entonces no es tan benévolo, ¿verdad? No, es que sí quiere, pero no pueda, entonces no es todopoderoso. Y si sí puede, entonces le valemos madre, ¿no? O sea, entonces, no, de cualquiera que sea las situaciones, pues no se cumple alguna de estas características con las cuales tenemos en concepto a Dios, ¿verdad? Pero digo, no quiero entrar más a detalle porque es un tema que sé que es controversial, pero en ningún momento estoy diciendo que no exista Dios, sino que como lo concebimos, tenemos que empezar a quitarnos creencias, ¿no? O sea, que tenemos un Dios que tiene moral, que tiene ética, entonces, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, porque alguna de estas características con las cuales se conceptualiza a Dios, pues no se cumple. Pero bueno. Ajá, Entonces, entonces, ese depósito de confianza y después llega también deposítala en ti mismo, en las personas que te rodeas, o sea, en tu constelación, ¿no? Con quienes te rodeas, personas de confianza que te pueden aportar, que te pueden apoyar, sin tampoco hacerlos responsables de lo que de tu desarrollo, ¿verdad? Es que no me apoyaste. Es que cuando yo estaba mal, pues no, o sea, sí, qué bueno, ¿verdad? Pero no. O sea, trabaja en ti, sí. disfruta ese poder, esa pequeña conexión que tengas cuando volteas a ver el cielo, ¿no? Cuando ves las nubes, cuando ves un buen atardecer, ¿verdad? No solamente te quejes del clima, también observa cuando el clima está bonito, disfrútalo, ¿no? Tanto queremos lluvia y llueve y nos metemos para no mojarnos. Porque tenemos las ideas de que nos vamos a enfermar. Pues a disfrutar la lluvia. Si te mojas no hay bronca. Claro, si está una tormenta eléctrica, pues no te vas a exponer, ¿verdad? A mí lo que más me molesta del calor no es el calor en sí, es que la gente se queje tanto. O sea, pues eso no está en tus manos, ¿verdad? Busca cómo atenuarlo, cómo mitigar un poco y ya, ¿no? Sí. Entonces, estas cosas urbanas, por ejemplo, nos llevan a una desesperación. Y estamos poniendo de ejemplo algo que está algo que se nos ocurrió ahorita. O sea, que no tenemos ahorita un script del programa. Sí, que es una constante a lo mejor para la mayoría, yo creo que en todo el mundo. La cosa es que cuando no podemos con algo, cuando no logramos mitigar en lo que tenemos claridad para cómo resolverlo, es cuando acudimos a otras fuentes, a otras energías
que nos ayuden justamente a retejer esto para poderlo entender o resolverlo rápido, ¿sí? Y entonces ahí es donde nos desconectamos de nuestro propio misticismo. ¿Por qué? Porque no hacemos sagrado, no honramos nuestro propio ser en hacernos cargo. Uh-huh. O sea, y eso es donde buscas un milagro, donde vas y buscas un trabajito de brujería, por ejemplo. Vas y depositas toda tu intención en tu religión. Digo, que es lo menos malo, ¿verdad? Sí, pero porque la consecuencia es, pues tú te estás otra vez queriendo... Dice, no, es que a mí sí me funciona. No, es que no decimos que no funcione, ¿verdad? Pero son entidades de diferente calaña, algunas de estas. Por eso te digo, o sea, la menos mala, pues bueno, la religión, la fe, claro que eso mueve porque es un poder y es una entidad que está formada por miles de personas que aportan su conciencia y su intención, claro. Se forma una entidad de ese tamaño, ¿no? Entonces, ojo, no estamos diciendo que no funcione. O sea, sí funciona, incluso pues la brujería sabemos que funciona, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas existen, pero bueno, eso es la parte más oscura de este tipo de cosas. Y la diferencia en esto radica en existe, o sea, hay quienes la practican, pero también está esto en las personas. ¿Le das poder o no le das poder? Nos comentaba, y me acuerdo ahorita, una de mis maestras decía, o sea, cuando tú estás en ti, cuando tú eres verdad, cuando eres lo que quieres ser, o sea, que te vas actualizando en lo que quieres ser para ti, por ti, no por los demás, o sea, dejando las expectativas, incluso las tuyas, sino más bien yendo a propósito. Claro que estas energías densas van a estar ahí porque tú no sabes quién te escucha, quién te observa a la distancia o de muy de cerca y tú no sabes con qué intenciones te está observando ni qué siente por ti y eso no es tu responsabilidad, eso es del otro. Sin embargo, esa energía que emana esta persona de las diferentes formas, desde un pensamiento, desde una mirada inquisitiva, o sea, pesada, desde acciones directas o sutiles, cuando te mandan a hacer trabajos, todas esas energías te están acechando, están esperando, están ahí en pausa, pero están en pausa esperando a que tú te fractalices, te rompas tantito, te bajes la energía y entran, ¿no? A lo mejor no entran con la misma intensidad que cuando les das poder, porque no estás pensando en eso realmente. Entonces, pero aunque no les des poder, están ahí y ya sucede cualquier cosa en tu realidad, se altera. Entonces, eso hay que estar uno muy conscientes de eso, de que estas cosas están así todo el tiempo, sino simplemente es que magnetizas, ¿sí? Con que conectas. Y esto mucho tiene que ver, como decía yo hace unos momentos atrás, cuestiones de creencias, ¿sí? Si tu camino es el sufrir, que no hay bien sin mal, luz sin oscuridad, pero muy extremista, no desde integrando que no es la oscuridad de los demás la que te afecta, es tu propia oscuridad la que te está afectando porque es la que conecta con la oscuridad de los demás. O sea, tú eres el que tú primero te empiezas a hackear, ¿no? A craquear tus sistemas. Entonces, haces responsable a los demás. Entonces, no tomas tu poder, no tomas tu responsabilidad y es cuando ahí entra jalas toda esta energía que anda circulando alrededor tuyo, ¿no? Y alguna vez lo comentábamos de cuando, por ejemplo, la gente que hace pues algunos ejercicios para abrir su tercer ojo, o de que hacen estos procesos con hierbas sagradas. Primero que abran los dos que ya tienen, ¿verdad? Y por ejemplo, lo primero que se encuentran en este plano astral, pues no es el plano superior, sino se van al bajo astral porque es con lo que conectan más inmediatamente. Pero la gente siempre romantiza procesos, tiene altas expectativas, incluso por una curiosidad desbordada, donde quieres ir a ver el proceso del otro. Simplemente por lo que te platicó el otro y tú lo quieres simplemente por tomar atajos, ¿verdad? O sea, normalmente no nos gusta seguir procesos de mediano largo plazo en algo que queremos lograr, ¿no? No, voy con alguien que pum, no sé, me haga millonario, ¿no?
voy con alguien porque yo quiero esto para, pues, ¿no? O sea, trabájale, ¿verdad? Ujú. Deposita ese poder en tu confianza. Y fíjense, cómo eso es un proceso muy sutil todo esto que hacemos, porque les digo, a veces creemos que la brujería, por ejemplo, hablando de ese tema, creemos que solamente es alguien que va y te hace un trabajo, o sea, lo hace por ti. Pero yo le decía pero es que desde que ya tienes la intención, desde que lo pensaste, antes de que fueras con quien fueras, Ya es una energía. ya es una energía que estás creando, que estás abriendo una línea del tiempo donde la estás nutriendo con esos pensamientos densos, con esas energías densas, y solamente vas a alguien que lo culmine, porque una de dos, o tú sientes que no tienes el poder, o también no te quieres como responsabilizar del todo, o sea, güey, no somos, ¿no? Entonces voy a alguien pues que sí conecte con energías o entidades más densas para que este trabajo tenga más o una mayor resultados, ¿no? Sin embargo, pues obviamente que todo eso pues, se regresa de alguna manera, porque es algo que tú estás emanando y regresa a ti de una manera tarde o temprano, va a volver. Pero el tema aquí, pues no es ver los resultados o las consecuencias de la brujería o de cualquier cosa a la que tú recurras, sino más bien es que te sigues desempoderando, sigues sin querer conocerte, sigues sin querer reconocer lo que sí eres y te vas a medir con otros, te vas a las medidas estandarizadas de los otros, pero no te conoces a ti. Entonces, quien se deja de ver a sí mismo, pues se pierde. Y Sí, entonces ayer todo decía, el mundo toma control de ti, menos tú. ayer que veíamos una película, Misión Imposible, ¿no? Sentencia de muerte se llama. Por X, oye, decía nuestra hija, entonces, nosotros que somos una máquina, pues, Yo les decía pues biológica. sí, o sea, pues somos una gran, máquina, ¿no? Somos la ingeniería más avanzada de la naturaleza, al menos en este mundo, ¿verdad? En el planeta. Por no entrar a más cosas. Pero, ¿qué pasa cuando no interiorizamos? Pues esta máquina no la sabemos usar. O sea, no nos hemos dado a la tarea de leer el manual de usuario para conocernos y cómo opero de la mejor manera, cómo me doy mantenimiento, cómo potencializo mis capacidades. No interiorizamos. Esa es la importancia de interiorizar y ese es darte ese poder místico a ti mismo, el hacer poderosa esa idea, esa filosofía de vida para esa búsqueda de tu verdad, ¿no? De esa acortar ese espacio entre las verdades y la conciencia más elevada y donde estás ahorita. Así es. Yo platicaba entre semana con un alumno de prepa por un tema ahí que traía él, ¿no? Entonces, a donde aterrizamos es a ver esto, ¿no? Que él, obviamente, también por su corta edad, tenía lo que él había aprendido, obviamente, de la vida, de resolver ciertos temas de la vida, de cómo hacer ciertas cosas o generarlas, estaban muy definidas y eran productos, pues, así como lo decía ahorita Jorge, ¿no? De decir, pues es como el programa de fábrica, ¿no? ¿Y qué sería el programa de fábrica? Pues papá y mamá, el ADN de papá y mamá y de todo el sistema familiar. Tu educación, tu Entonces, cultura, tus ¿cómo creencias. actualizas una máquina, una PC? O sea, pues la actualizas con nuevos programas. O sea, es decir, el de fábrica ya dejas de que funcione, ¿no? O sea, y actualizas y le instalas nuevos programas que sí te contribuyan o te suman para lo que quieres hacer. Entonces, cuando no quitamos una cosa para que llegue algo nuevo o poder darle espacio a algo nuevo, pues obviamente tenemos un conflicto interno, ¿no? ¿Por qué? Porque me da miedo soltar, me da miedo perder, me da Porque el miedo. tus creencias actuales atenúan un poquito el miedo que se nos inculcó, ¿verdad? O sea, si no creemos en Dios, pues nos vamos a condenar para la eternidad, ¿verdad? Imagínate, por eso te digo, o sea, entonces no es tan benévolo alguien que te condena. Pero bueno, las creencias generalmente no las queremos dejar porque son nuestro espacio seguro, ¿no? De lo que hemos venido creyendo desde que somos pequeños. Entonces hay que tener esa valentía para decir, ¿sabes qué? Esto pues no, realmente no,
Además que es como visto como un patrimonio, ¿no? Eso es lo que te heredaron, entonces tienes que Sí, honrarlo, y lo haces, pero bueno, no, no al literalmente. menos las creencias que son que son religiosas, generalmente no las queremos dejar por una lealtad a nuestros padres, que por ese amor que les tenemos es muy ciegamente no queremos dejar, Porque este, no queremos deshonrarlos de lo que nos es enseñaron. deshonrarlos. Y la otra es de que queremos adoptar una virtud de benevolentes, de decir soy bien bueno porque soy religioso o porque creo en Porque Dios. digo, porque hay muchos casos en los que tú nada más puedes decir, sí, sí soy católico, o sí, sí soy cristiano, o lo que digas que seas, ¿no? De cualquier Pero religión, pero actúas, actúas todo menos. actúas igual o peor que un ateo, ¿no? Sí, O un agnóstico. y exactamente, no sigues los preceptos. No, alguna vez alguien me cuestionaba eso, ¿no? De que, oye, pero pues si tú andabas en la iglesia o eso, sí. Entonces, ¿por qué dejaste de? Pues porque justamente conocí. Porque conocí y me di cuenta de cosas que ya no comulgaban conmigo Y no es fácil, y no es fácil porque dejarlo primero te tampoco. tienes que enfrentar a las preguntas incómodas, A los como esas, ¿verdad? O sea, juicios, y claro. bueno, entonces, Pero, y tampoco, sin romantizar este desapego a lo mejor, no, porque también lo enfrenté con mi mamá. Mi papá ya no alcanzó a ver esto, pero mi mamá sí. Sin embargo, al final de cuentas, mi mamá lo entendió y, pues, o sea, lo aceptó, ¿no? Fue como un permiso para mí, sin yo pedírselo como quiera. Sin embargo, es difícil en ciertos momentos y es donde aquí está, ¿eres verdad o eres una mentira, ¿no? O nube de sea, paja. ¿qué estás mostrando de ti al mundo, ¿no? Y muchas veces esa naturaleza de nosotros nos avergüenza porque hubo una voz en el interior, o sea, que se interiorizó del exterior, o sea, su fuente fue del exterior y nos hizo sentir que estaba mal como éramos, como somos, ¿no? Las cosas, ¿no? Desde un gusto, alguna vez mencioné esto de los mentados gustos culposos y yo caía en eso y hoy en día ya no tengo gustos culposos, o sea, si yo Ujú. digo me gusta algo y si alguien me lo critica yo o sea, Sí, no, y aparte, bueno, o sea, por ejemplo, en esa parte, este, por ejemplo, estamos hablando del tema religioso, o sea, en el catolicismo nosotros tenemos mucha historia en ese tema de esta religión y seguimos, bueno, no profesando, pero tampoco nos negamos a esa cultura, porque es una cultura buena, o sea, sus preceptos son buenos, o sea, de amar al prójimo, hay cosas rescatables. claro, o sea, y seguimos, oye, que si vamos al festejo de la parroquia, pues vamos, ¿no? Porque es una cultura, este, pues positiva, ¿no? O sea, de alguna manera, a lo que nos referimos son a creencias limitantes, no estamos O en ya ciertos contra rituales, ¿no? O de sea, ciertas cosas, no se crea que estamos en contra, porque tampoco es cierto, o sea, nos viene valiendo madre, ¿verdad? Solamente respetamos. respetamos las creencias de cada quien y lo mismo esperamos, ¿no? Que sea de este lado, ¿verdad? Que se nos respete porque ya no elegimos no creer en eso. Y lo platicábamos con nuestros hijos también eso, o sea, del hecho de que pues ellos convivan con personas así, o sea, el colegio en el que están es católico, pero pues ellos se dieron cuenta que no son los únicos, ¿no? Y también se enfrentaron a todo esto. Sin embargo, ellos también poco a poco han sido más fuertes y neutrales. Y lo último que platicábamos con ellos es el hecho de que estés ahí, o sea, es respeta, ¿verdad? O sea, simplemente O sea, respeta. ajá, no No te estés de Grinch pongas todo el tiempo y estar ni te pongas a echándoles, no, cuestionarles, ¿no? O sea, o sea simplemente es muy respeta. respetable las creencias de cada quien. Ajá. Y bueno, mientras también en la escuela, pues Nos, no digas, sabes que no pueden estar aquí porque nos reservamos el derecho solamente para los y pues en ese católicos. momento pues nos salimos, ¿verdad? Obviamente, No sin pasa nada problema, o tampoco. sea, no es el fin del mundo. Bueno, para cerrar acerca del misticismo que nos desviamos tantito, ¿qué Bueno, podrías para mí tiene culminar? todo que ver, pero bueno, mi No, bueno, interesante pues punto sí. de vista tiene todo que ver porque pues te alejas de esto, que es ese misterio que hay en ti que no te conoces. ¿Por qué se vuelve un misterio? Porque no te conoces. O
sea, algo que tú ves en de, ay, esa persona es muy mística porque está muy elevada, el que te quiera. Sí, y lo primero que nos preguntamos, ¿cómo le hizo? ¿No? Pero solamente fijándote en él. Entonces no te quieres echar un clavado en ti para ver cuál es tu misterio. O sea, por qué eres como eres, por qué haces lo que haces, por qué crees en lo que crees. Lo que crees. Porque crees lo que crees. O sea, no te cuestionas. Y no te cuestionas como para... No me refiero tampoco a irnos a la crisis existencial, como suele pasar en la adolescencia. No, nos referimos a decir, bueno, a ver, ¿realmente soy feliz? ¿Realmente esto que practico, realmente este estilo de vida, realmente esta realidad que tengo me hace feliz? ¿Me lleva a donde voy y voy con eso? O sea, voy acompañado de mí. De mí mismo. O estoy yendo acompañado de otras personas, pero yo no me siento pleno, yo no me siento feliz. Entonces, ahí es donde esto nos invita a conectarnos con nosotros, a buscar esas conexiones, porque hay muchas desconexiones muy sutiles. Todos los días aprendes algo nuevo. Entonces, quien no se actualiza, no, pues obviamente le cuesta mucho trabajo entender los cambios en la sociedad y a nivel mundial. Y hace poco con una persona decía, me siento como que voy atrasada del desfile y me agarro a correr y llego cansada. Y ya es cuando nos empezamos a medir en función de los resultados del otro. No estás entendiendo ni conociendo cómo es tu proceso, o sea, qué es lo primero que se necesita hacer, que no es lo mismo que en el otro. Entonces, conoce esta parte mística tuya, ¿no? Esta parte del corazón de lo que ocurre. El cuerpo es muy sabio, esta máquina biológica todo registró, todo guardó desde que estábamos en el vientre de mamá, todo lo fue guardando, solo que no lo recuerda, pero si tú haces estas conexiones, ¿sí? Entiendes tu máquina biológica, esto te va a dar muchísima, sobre todo vas a activar tu sabiduría y la sabiduría que hay en tu propio sistema, porque honrar al sistema no es solamente hacer lo mismo que hicieron ellos y que ya sabemos cuáles fueron los resultados, sino es justamente... Me quedo con lo rescatable y a partir de esa es mi base para yo también hacer mi búsqueda interior, ¿verdad? Y sin caer en el extremo del individualismo, ¿no? De yo puedo todo, yo... Claro que no, o sea, pero es primero conócete y también vas a conocer tus limitantes. ¿Verdad? Es algo a lo que nos cuesta más trabajo enfrentar, o sea, nuestros propios demonios, si los quieres ver así, o sea, esas incapacidades al cambio, a la adaptabilidad, a la falta de disciplina, a la falta de valentía cuando hay que enfrentar decisiones difíciles, conversaciones difíciles. Entonces, ese tipo de cosas las rechazamos, por eso no queremos echarnos un clavado también. Tanto a las capacidades que sí tenemos, potencializarlas, pero también observar nuestros demonios, nuestros talones de Aquiles, ¿no? Hay un ejemplo para cerrar y que se entienda a lo que vamos. Por ejemplo, en el caso del Maestro Jesús, ¿no? ¿Qué hizo él? Internamiento, bueno, de los 8 años, creo, no me acuerdo, cuando se perdió y lo hallaron en el templo. De ahí hasta los 32, 33 años que no, la Biblia no te cuenta qué hizo. Bueno, él estuvo estudiando y haciendo... Hay un camino que él recorrió allá en Asia, ¿no? Conociendo gente con otra sabiduría, aprendió a meditar, aprendió muchas cosas que ahorita lo satanizaron porque dicen, no, el meditar o el hacer yoga es del diablo, que pues él hacía eso, pues. Sin embargo, cuando regresa, antes de entrar, esta entrada triunfante, cuando se celebra el Domingo de Ramos, él estuvo 40 días en el desierto, enfrentando sus demonios, sus tentaciones. Es un proceso de iniciación y de iluminación. Y sobre todo, que él reconoce su vulnerabilidad al tener un cuerpo. Sería el Hijo de Dios quien lo quiera reconocer como tal, pero tenía un cuerpo físico. El estar encarnado en la tierra tenía una vulnerabilidad. Y luego lo vivió y lo vemos y lo observamos en la cruz, en la crucifixión, cuando está en la cruz, que llega a tener miedo. El jueves, antes de ser apresado, también estaba orando y también sintió miedo. Pero luego al final dijo que se haga tu voluntad y no la mía. En la cruz vuelve a sentir ese miedo cuando vas a morir, cuando el alma se desprende del cuerpo. Ahora, ¿cuál es el tema de hoy en día de quienes practican el cristianismo?
que se nos dijo y se prometió de que Él murió en la cruz por nuestros pecados y para la gente de su tiempo y todos los del futuro, o sea, todos nosotros. Entonces, ¿qué hace eso muy sutilmente? Me desconecta. No, al cabo que Jesús ya pagó por mí, entonces no hay pedo si yo me porto mal. Total, voy y me confieso y Jesús ya pagó por adelantada, ¿no? O ya hasta cuando el último día de mi muerte me puedo arrepentir de corazón y ya eso me hace una indulgencia. Entonces, si se fijan, ese es el juego doble de esto, de esos caminos que muchas veces nos vamos al extremo, o nos vamos al sufrimiento completamente, a la expiación del sufrimiento, o te vas al extremo de decir, al cabo que ya pagaron por mí. Y el problema no es la doctrina o la enseñanza de Jesucristo, sino cómo la interpretamos y cómo se ha estado tergiversando con el paso de los años. O sea, vean todo el tema que traen ahorita con el Papa Francisco actualmente, porque es un papa que vino a romper muchos esquemas para muchos religiosos de la misma cristianismo, no están de acuerdo. Pero al final de cuentas está adaptándose a estas nuevas generaciones, pues, para no perder más feligreses, porque ahorita ya... Exactamente. Entonces, es de observar todo esto. Entonces, el caso de Jesús no es el único, o sea, que está invitado a eso, porque él también pudo haber dicho no. Sin embargo, pues bueno, nada más tomándolo como ejemplo, porque es algo que todavía existe en nuestra actualidad. Entonces, pues, no nos crean, obsérvenlo, experimentenlo, ¿verdad? Sí, también es válido ahí poner sus comentarios, si están de acuerdo o no están de acuerdo, y podemos, pues, seguir platicando, no pasa nada, ¿verdad? O sea, si en algo no están de acuerdo, pues no pasa nada tampoco. Sin problema. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente programa, a ver qué otro tema revelante podemos traer y pues que esté en el dominio público de la actualidad. Así es. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Bye, gracias. Sí, eso me cayó ahorita el 20 de eso. Okay. Esto de Jesús, de pago por adelantado, entonces tengo derecho a, que es el tema de las indulgencias, pago para que me expíes o por los pecados del futuro, ¿no? Al cabo que ya está pagado.